quedamos donde estábamos estudiando, o sea, un elemento pretesado, ¿no? Y de ahí deducimos que podíamos encontrar el momento resistente de la sección debido solamente al incremento de carga, ¿no? El incremento de carga que sería la carga viva dividido entre el incremento de tensiones que se produzcan en el elemento. Esta es una de las consideraciones que tuvimos. También demostramos una sección cualquiera, tenemos el centro de gravedad, entonces ahí se produciría el eje neutro y acá tendríamos las tensiones máximas y las tensiones mínimas. Mínima sería la parte comprimida debido al pretensado, ¿no? Que abajo lo comprime y parte de arriba tracciona. Y ya cuando actúa la carga viva, me proporciona compresión arriba, o sea, me comprime la fibra superior y me tracciona la fibra inferior, ¿no? O en este caso, por ejemplo, no traccionó la fibra interior, sino que tenía algo de compresión. Entonces de ahí sacamos la diferencia de tensiones, o sea, el delta de tensión superior, que sería la tensión máxima menos la tensión mínima, sería este elemento de aquí menos este, entonces se suman, dividido entre el módulo resistente superior de la sección. Lo mismo hacemos para la diferencia de tensiones en la parte inferior, la fibra inferior de la sección, ¿verdad? El momento máximo menos el momento mínimo sobre el módulo resistente inferior de la sección. En este caso, sí, como son del mismo signo, momento máximo menos el momento mínimo sería esta de acá, sí me da compresión nomás, y me da menor también el valor de la tensión mínima. También una tensión a cualquier altura de la sección, ya sea Y positivo o Y negativo hacia abajo, podemos encontrar con la fórmula de resistencias materiales para un material homogéneo, donde la fuerza de pesado dividido, o sea, la ponemos en el centro, la fuerza de pesado dividido entre el área me da una compresión, entonces compresión la vamos a determinar positiva. Luego tenemos la fibra, en este caso está menos más el momento dividido entre el módulo resistente de la sección. Bien, como es a una altura Y, entonces por Y tengo sigma a una altura Y, el momento por una altura Y dividido entre el momento de inercia baricéntrico. Y si queremos encontrar la tensión en el centro de gravedad, entonces vamos a tener la tensión media, ¿no? Tenemos para Y igual a 0, tenemos la tensión de Y igual a la tensión media, que sería igual a la fuerza de pretensado dividida entre todo el área de la sección. Entonces sería la tensión media esa, ¿no? Y nos da igual a, la fuerza nos da igual a la tensión media multiplicado por el área. De esa manera también podríamos encontrar la tensión de pretensado. Muy bien. El centro de presión. ¿Cuál será el centro de presión en una estructura de pretensado? El centro de presión no va a coincidir con el baricentro, ¿no? O sea, no va a coincidir con el baricentro. Lo que va a coincidir con el baricentro será el eje neutro, pero el centro de presión no. El centro de presión dependerá también dependerá del diagrama de formación, sí, depende, pero no va a depender o sea, no va a coincidir con el baricentro. Lo que tenemos que hacer es encontrar el centro de presión, o sea, la resultante del diagrama de deformación. Vamos a tener el diagrama de tensiones también, porque se comporta como un material lineal. Entonces encontramos
como le dije, el centro de presión estará en función del diagrama de tensiones. Entonces, ya el diagrama de tensiones me va a determinar dónde está la fuerza de compresión y de tracción. Entonces dependerá de su diagrama de tensiones. Dice la redistribución antes mencionada, significa que para una carga aplicada al punto, perdón, está mal escrito, la redistribución antes mencionada significa que para carga aplicada, el punto, o sea, para una viga, cuando se le aplica una carga, el punto de aplicación de la fuerza resultante de cada perfil de tensiones, ¿no ven? Depende del perfil de tensiones o del diagrama de tensiones. Es decir, el centro de presión, CDP se abrevia, se mueve hacia la zona comprimida por las cargas. Por como ya estamos hablando de una viga pretesada, ya está comprimida. Al estar comprimida, está comprimida la carga de abajo. Cuando hay carga que actúa, entonces va a haber compresión arriba. Entonces, por eso dice, se mueve hacia arriba, hacia la zona comprimida por las cargas, ¿no? Por las cargas, o sea, las cargas de servicio lo van a comprimir arriba, ¿no? Esto se mueve con una velocidad, dice, lenta, por supuesto, ¿no? En la etapa de las cargas últimas. El centro de presión se desplaza lentamente hasta detenerse. Entonces el centro de presión depende del perfil de tensiones o del diagrama de tensiones. Bien, me van a hacer, o no sé si ya se lo di, este trabajo práctico. Anótense, investigar breves antecedentes históricos del pretensado, o si no, la historia del pretensado, tanto universal como en Bolivia. Y ese trabajo práctico entonces me lo van a presentar para el otro martes, ¿no? Ventajas del hormigón pretensado con respecto al hormigón armado, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Primero, la resistencia del hormigón y del acero están bien aprovechadas en el hormigón pretensado, ¿no? Lo anterior no es posible en el hormigón armado. O sea, en el hormigón armado no se puede aprovechar la tensión máxima del acero y la tensión máxima del hormigón. Entonces, eso hemos visto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero falla el hormigón, pero se busca la cuantía de tal manera que trabajen más o menos, ¿no? Pero no se puede llegar, como en el caso del pretensado, a aprovechar al máximo las tensiones. En el hormigón totalmente precomprimido no se presentan fisuras. O sea, cuando está comprimido, no hay fisuras, porque las fisuras que se abren, el acero que está comprimiendo la cierra. Por lo tanto, eso es lo que dice acá. El hormigón totalmente precomprimido no se presentan fisuras. Y las altas resistencias son convenientes y necesarias. O sea, las altas resistencias que tiene el acero, ¿no? Y la resistencia máxima que tiene el hormigón son necesarias, porque necesitamos utilizarla, ¿no es cierto? La utilizamos al máximo. Y en el caso del acero, y para obtener menores deformaciones, menores pérdidas de pretensado y de dimensiones de anclaje para postezado en el caso del hormigón. Entonces necesita eso, ¿no es cierto? Las tensiones máximas para dimensionar los anclajes. Los anclajes ya lo vieron en el video, ¿no es cierto? Viene una tromplaca, una trompeta soldada a una placa. La trompeta es un tubo cónico, entonces lo vieron, ¿no? En el video. Bien. También se puede decir que la economía del pretensado es aproximadamente, del hormigón se ahorra entre un 50 a un 80% en hormigón. O sea,
una viga que yo tengo grande de hormigón, por ejemplo, una viga de puente de 1,80 por 1,50 de ancho, la podemos hacer una viga pretensada o postesada, diré, donde el espesor medio va a ser 20 centímetros y le vamos a hacer una parte que le llamamos el talón, la parte ala inferior, y una ala superior un poco más grande. Y entonces ahorramos ahí el hormigón más o menos entre 50 al 80% de ahorro. Quiere decir que el peso de la viga va a bajar. Y ahorramos entre el 60 y 80% en el acero. Entonces es ventajoso con respecto al hormigón armado. Otra cosa que el acero de pretensado no es el doble de caro, por ejemplo, del acero de las barras comunes. Es un poco más caro, pero no es el doble de caro. ¿Listo? Si por ejemplo la tonelada cuesta $1,200, el de pretensado va a costar 1,500 o 1,600 la tonelada. Pero en cuanto a peso y todas esas cosas, no vamos a tener mucho peso por los pesados, porque son cables y son pocos cables, no son muchos cables también que le entran. Pero va a tener, sí, parte de armadura constructiva, ¿no? Va a tener armadura constructiva para vaciar el hormigón, y después ya viene la vaina, ¿no? Viene la colocación de vaina, y de ahí viene la colocación de los torones o de los tendones, y después se tesan entonces y se los anclan y quedaría en la viga postesada. Entonces esa sería una de las ventajas, ¿no? La resistencia y la economía. Otra ventaja, siendo las cuantías de acero pequeñas en secciones pretensadas, o sea, las cuantías son pocas, es posible el uso de formas semejantes a las metálicas, es decir, de secciones transversales I y T, ¿no? Se pueden utilizar esas secciones I y T, y otras secciones más, por supuesto, cajón, por ejemplo. Esas secciones I y T y cajón tienen alto rendimiento estático, o sea, alto rendimiento estático. Vamos a ver qué es rendimiento, el concepto de rendimiento. Entre varias secciones de igual área, supongamos que tengan en el mismo área varias secciones, es más eficiente o tiene más rendimiento aquella cuyo módulo resistente es mayor. O sea, yo tengo diferentes secciones, y de esas secciones que tengan el mismo área, por ejemplo, ¿no? Áreas tienen el mismo área, pero ¿cuál va a ser la más eficiente? ¿Cuál va a ser la que tiene mayor rendimiento? La que tenga mayor módulo resistente, su sección, ¿no es cierto? El módulo resistente, ¿se acuerdan ustedes que era igual? El módulo resistente es igual a la inercia dividido entre la distancia a la fibra más alejada o a la fibra donde se quiere conocer la tensión. A eso se llama el módulo resistente de la sección. Entonces aquí dibujamos una sección rectangular de ancho B sub W y de alto D sub T. Acá tengo, bueno, este es D sub T, no se ve bien. Aquí D sub T. Aquí tengo una sección hueca, una sección cajón. Y acá tengo una sección cualquiera tipo, más o menos tipo I. Entonces, si le llamo a la distancia entre el baricentro a la fibra superior le llamamos A, y del baricentro a la fibra inferior le llamamos B, ¿no? Entonces son distancias baricéntricas. Y si llamamos KA a la distancia cuyo valor es igual al radio de giro al cuadrado dividido entre B, K sub A, y sería este valor de acá. Y si llamamos K sub B
a la relación que hay entre el radio de giro al cuadrado sobre la distancia A, ¿no? A esta relación se le llama distancia nuclear, distancia nuclear. K sub A sería la distancia nuclear superior, K sub B la distancia nuclear inferior. Entonces ahí también tenemos esa distancia, ¿está? Donde R es el radio de giro, y el radio de giro es igual a la inercia dividido entre A, está la inercia del baricentro, por supuesto, ¿no? Y es el momento de inercia. Si la relación I sobre A dividido entre A, ¿qué es esta relación de acá? Si yo abro medio con medio y extremo con extremo, voy a tener I sobre A, ¿no? Dividido entre A. O en otras palabras, voy a tener el momento resistente de la fibra superior dividido entre, I sobre A, sería el momento. Y la distancia sería la distancia a la fibra superior, entonces yo estaría hablando del módulo resistente superior. Pero esta relación, si multiplico I sobre A, vendría a ser el radio de giro al cuadrado, ¿no? Porque el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Elevo al cuadrado, entonces se me va la raíz y acá me quedaría el radio al cuadrado dividido entre A. Entonces esto de aquí sería igual al radio al cuadrado dividido entre A. Pero hemos definido esa relación, la hemos definido con el nombre de K sub B. ¿No? Este lo hemos definido con el nombre de K sub B. Y ese valor, o sea, va a tender a B, este valor va a tender a B, si es que A es pequeño, ¿no es cierto? Va a tender al valor de B. Bien, luego el cociente entre el radio al cuadrado dividido entre A por B, entre las distancias nucleares, será una medida de la eficiencia estática. A este se le va a llamar la eficiencia estática, ¿no? O rendimiento de la sección también, que se va a denominar ρ. El rendimiento de la sección lo vamos a denominar ρ. Entonces ρ va a ser igual a R al cuadrado dividido entre A por B. O también podemos decir que es igual a R cuadrado dividido entre B, igual a R cuadrado dividido entre A. Y esto será igual a la suma de las distancias nucleares dividido entre la altura de la viga. También sería el rendimiento. Para una sección rectangular, ¿cuánto sería el rendimiento? Entonces yo tengo que la distancia, o sea, es la distancia nuclear, ¿no es cierto? La distancia nuclear dividido entre D tercio, va a ser esta parte de acá, D tercio, y aquí D se va y me queda un tercio. Entonces el rendimiento para una sección rectangular es un tercio, sería 0.3333, ¿no? 33%. Para una viga metálica, I, en I, es aproximadamente 2 tercios. O sea, su rendimiento es 2 tercios en promedio, ¿no? Digamos, promedio. Entonces, la eficiencia o rendimiento en orbitador pretensado debe estar alrededor de un medio de estos dos datos que tenemos, o sea, de una sección rectangular y una sección metálica en I. Tiene que estar en un promedio, digamos, la sección del pretensado. Por lo tanto, saco un medio, un tercio más 2 tercios me va a dar, esto de aquí sumando arriba me queda 3 sobre 3, que es igual a 1, multiplicado por un medio, me queda un medio, que es 0,5. Entonces, las secciones que tengan rendimiento mayor a 0,5 es para las secciones esbeltas. Entonces, si tiene este rendimiento, podemos decir que la sección es esbelta. ¿Qué quiere decir una sección esbelta? Es aquí la sección que, o sea,
no es rígida, no es un elemento rígido, tampoco vamos a decir que es un elemento flexible, sino que es un elemento, digamos, bien proporcionado. Eso es esbelto, ¿no es cierto? Cuando nosotros llamamos esbelta, o sea, la esbeltez, claro, en estructura tiene medida o tiene su medida. Entonces, por eso es que aquí Rho vale mayor a 0,5, ya decimos son secciones esbeltas. Ahora si tengo 0,6, 0,7, bueno, serán más esbeltas, pues de repente por ahí ya no funciona. Entonces, pero estamos hablando de que Rho 0,5, mayor a 0,5, estamos hablando de una sección esbelta. Si Rho fuera menor a 0,4, significa que las secciones son muy pesadas, muy rígidas, ¿ya? Esas secciones no utilizamos, entonces pretensamos las secciones muy pesadas. Bien. Secciones eficientes y esbeltas y ligeras con valores de D sobre luz o de T, de sub T, aquí me olvidé de ponerle, vamos a ponerle. Este es D sub T, ¿ya? Bien, terminó. Bien, entonces secciones eficientes y esbeltas, ¿no? Eficientes, esbeltas y ligeras, con valores de la altura total de la viga dividido entre luz que estén alrededor de 1 sobre 20, entonces podemos decir que son vigas esbeltas, ligeras, económicas, y podemos proyectar tramos más grandes, cada vez más grandes, ¿listo? Permite proyectar luces mayores, con la consiguiente economía en infraestructura. Claro, si la viga es esbelta, es delgada, va a pesar menos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ahorrar nosotros en la fundación, las vigas van a ser más livianas y por lo tanto la fundación va a ser más pequeña, un poco con menos voluminosa, ¿no? Porque el peso es menos, el peso propio de un puente o de un viaducto, por ejemplo, depende mucho de la losa, las vigas, ¿no? Todo lo que hay arriba. Entonces son apropiadas estas vigas de hormigón pretensado para puentes y para viaductos. D, otra ventaja, significa también una gran economía de encofrado y obra falsa. Las obras falsas son las cimbras y andamios. O sea, cimbras, si es que tuviera bóveda o algo así, se utilizan cimbras, andamios, puntales. Entonces, como hay veces esta viga post-pesada se la fabrican a un lado de la obra, ¿no? Y podemos utilizar un encofrado, por ejemplo, para hacer 10 vigas, ¿no? Tenemos un encofrado, lo hacemos bien y vamos vaciando viga por viga. Entonces nos ahorramos en encofrado. Y luego la lanzamos, es decir, con una grúa, vamos y la colocamos en su lugar. A ese proceso se le llama lanzado de viga. Entonces, luego la colocamos ahí y no necesitamos encofrado. Ahora, todo lo que nos ahorramos en encofrado, en puntales, ¿no? En todo eso lo que hemos llamado obra falsa, puede ser que esa economía dé para pagar la grúa y todavía nos sobre dinero. ¿Listo? Entonces, en esa parte es económico el pretensado. La otra ventaja es que, bueno, se utilizan equipos. Aquí utilizamos grúa, utilizamos vibradores, utilizamos gatos hidráulicos, ¿no? Para el tesado. Entonces usamos
nuevas técnicas constructivas. Esa es una ventaja también, que vamos avanzando en el campo constructivo de las nuevas técnicas. Otra ventaja es que los depósitos de hormigón pretensado, como ser tanques y silos, son más adecuados que los de hormigón armado. ¿Por qué razón? Porque el hormigón armado se fisura, ¿no es cierto? Está mal aprovechado, digamos, el hormigón y el acero, entonces hay fisuras. Y se requiere para que no haya filtraciones, por ejemplo, en tanques, hay que impermeabilizarlo, hay que pintarlo con alguna pintura especial y hay veces no da, hay que aplicarle otro producto, etcétera, hasta conseguir que el tanque no filtre. ¿Ya? Eso. Y en cambio, si es pretesado, si lo pretesamos, entonces las fisuras desaparecen porque están comprimidos. ¿Listo? Por eso entonces es recomendado hacer, digamos, depósitos con hormigón pretensado. El comportamiento es bueno, también tiene buen comportamiento a bajas temperaturas. O sea, el comportamiento es bueno, hay la contracción del hormigón y la contracción del acero. Por lo tanto, también es útil para depósitos de gas licuado, porque se comporta muy bien. Ustedes saben que el gas está a baja temperatura, ¿no? El gas hierve a los -5 grados, algo así, digamos, hierve, ¿no? Entonces tenemos que someterlo a más baja temperatura. Otra ventaja sería su comportamiento para cargas mayores a las cargas de servicio. Sabemos que las cargas de servicio son las cargas sin mayoración, sin coeficiente de mayoración. En cambio, dice que estas pueden aguantar cargas mayores a las de servicio. En el caso de que sean mayores, entonces si todo nuestro cálculo se basa en la carga del límite, ¿no? O sea, el límite estático. Pero ¿qué sucede? Que si sobrepasan las cargas de servicio se sobrepasan, entonces van a haber fisuras. Pero esa fisura, tras que pase el efecto de la carga, o sea, las cargas, si son vivas, quiere decir que van a ser transitorias. Si pasa ese efecto, entonces otra vez se cierran las fisuras, ¿ya? Otra vez las fisuras se van cerrando, entonces tras que pasan los efectos de carga. Esos serían las ventajas, digamos, del hormigón pretensado con respecto a la ventaja del hormigón armado. Procedimiento de precompresión. De límite. No, esto es no, pero no es completo. Dando cuidado, digamos. Ellos manzanos no van a salir. Ajá, sí. Bien, vamos a ver el procedimiento de precompresión. Sabemos, ya hemos estudiado que había pretesado y posttesado, ¿no es cierto? Ya lo habíamos estudiado. De todas maneras, vamos a repasar. Dice, ya se mencionó en líneas generales un procedimiento realizado en campo, o sea, este pretesado se lo realiza en campo de tesado, de pretesado, ¿no? Tiene una configuración variable, que puede tener cámara de vapor, etcétera. Depende cómo uno lo plantee. Vamos a tener un patio de pretesado. Este método significa que voy a tener yo una instalación ya para producir elementos prefabricados y que sean pretesados, como por ejemplo viguetas o vigas en I, por ejemplo, y producir en cantidades y vender. ¿Por qué? Porque la instalación, para tener una instalación de esa yo necesito invertir. Voy a tener que invertir
en los gatos de tesado, las planchas o los hormigones muros donde voy a anclar, porque voy a anclar y lo voy a pretesar los cables y después voy a vaciar el hormigón. Y una vez el hormigón endurecido ya yo corto los cables. No necesito anclaje porque él se va a adherir al hormigón, entonces por adherencia va a transmitir la compresión. Entonces, pero sí, lo que yo voy a gastar es en la instalación, o sea, mi instalación de pretesado. Se llama el patio de tesado, ¿dónde lo voy a hacer? ¿No? Entonces voy a tener máquina, transporte, grúas para transportar, para mover. Entonces voy a necesitar invertir. Esa es una de las ventajas del pretesado. Pero se justifica, por ejemplo, si yo voy a comenzar a vender viguetas o vender algunos elementos que se utilizan mucho en la construcción, entonces se justifica la inversión. Listo, yo rápido voy a recuperar la inversión y voy a comenzar a tener utilidad. Otro método es el postesado. También vimos que era el postesado, ¿no es cierto? Este se puede realizar a un lado de la obra. Cuando yo estoy haciendo la obra, ahí puedo hacer mis elementos, los prefabrico los elementos, luego le aplico la tensión, o sea, lo comprimo, ¿no? Por eso se llama postesado. Después de que está endurecido, le aplico el tesado ya entonces con cable, con gato. Este método no necesita tener una fábrica al lado, ¿no? Yo puedo irme a construir un hormigón pretensado, puedo irme lejos. Simplemente que tenga lo necesario, una mezcladorita, mi gato, ¿no? Y que, bueno, cuando necesite llevo una grúa para que coloque las vigas. Entonces no necesita mucho. Me llevo gente que sepa hacer encofrado, le damos la forma, lo hacemos bien de tal manera que el encofrado lo podamos usar varias veces si son varias vías. Entonces no se necesita mucha inversión. Este método es más fácil, más económico que el otro. Este método vendría a ser bueno para obras aisladas, así como son los puentes, ¿no? Algunos puentes, algunas cosas podemos hacerlo ahí en sitio, fabricar la viga y postesarla, así como vimos en el video del postesado de esos puentes, ¿no? Bien. Dentro de los postesados, bueno, en el pretesado hemos dicho que los aceros se adhieren al hormigón, trabaja por la adherencia que hay en el hormigón. En este caso, estos cables entran a una vaina, ¿no? La vaina es una vaina metálica, entran por una vaina, los cables están adentro, entonces ya hay lugar vacío entre los cables. Para losa de edificio, se aplican torones y tienen a veces un solo cable y va forrado con goma directamente el cable. Entonces, a veces directamente la vaina va forrada o es de goma. O también muchas veces la vaina no va adherida al cable, así como los cables de luz, ¿no? Como han visto, como va adherida a la goma. En algunos casos no va adherido y tiene aire, entonces hay una vaina, ¿no? La vaina que es de polietileno, de plástico, y no se adhiere, no trabaja por adherencia, directamente es la tensión del cable. Más bien a esa vaina se le echa grasa, se le mete grasa. ¿Para qué? Para que no haya fricción con la vaina, o sea, fricción con el tubo de polietileno. Entonces no hay fricción, se lo engrasa, se lo llena de grasa y también la grasa evita que se oxide el acero, porque es muy susceptible, todos los aceros son susceptibles a la oxidación. Entonces esos se utilizan para hacer postesado de losa, ¿no? En edificios se lo engrasa, entonces, ¿no? Y vamos a ver ahorita un catálogo donde vamos a ver todos los tipos de vaina,
de cable, ¿no? Un catálogo que bajé. Vamos a verlo entonces, este catálogo. Aquí está el catálogo. Es importante, ¿no? Conocer aquí vamos a ir viendo. Estas son las vainas, ¿no? Ya hemos visto, son vainas, son ductos, parecen como corrugados, así, ¿no? Y dentro de ellos van el tendón. El tendón, ¿sí? Ya. Bien. Les decía, estas son las vainas. Dentro de las vainas van el cable, va el tendón. Un tendón es un conjunto de torones. Los torones son conjuntos de cables, ahorita lo vamos a ver, son conjuntos de cables, pueden ser de 7, de 9, de 12 cables. Eso forman un torón. Varios torones forman un tendón. Entonces, aquí dentro de estas vainas van esos tendones, y estas vainas también, después de que ya tesamos y todo, hemos visto que se le deja unos ductos y por presión le inyectamos lechada de cemento, una lechada de cemento especial, ¿no? Con aditivos expansivos. Entonces va fraguando y se va llenando y va expandiendo. Entonces lo adhiere, esa lechada lo adhiere a esa lechada, se vuelve dura, tiene una resistencia igual o mayor al hormigón de la viga. Entonces lo adhiere y ya también trabajaría el tendón ya también por adherencia, ¿no? Y esta vaina también se adhiere bien al hormigón porque es de acero, entonces se adhiere al hormigón. Bien, entonces vamos a ir viendo, ya serían las vainas. Bueno, este es una construcción que hicieron una terminal. Esta, por ejemplo, es la placa donde van a ir las cuñas y aquí van a ir los torones. En cada hueco va un torón con su cuña, ¿no? Hay, como les decía, hay de 6, de 7, ¿no? Los torones como van a ir. Aquí tenemos un gato, ¿no? Aquí está la armadura pasiva, se le llama, a la armadura de la estructura. Bien, aquí tenemos una placa y una trompeta, le llaman a esta, una trompeta, o sea, un tronco. Y se acuerdan que en el video le llamaban tromplaca, a este se le llama placa de anclaje y a esta trompeta. Entonces, como ton soldada, entonces es tromplaca, se le llama, de la trompeta y la placa. Esta placa de anclaje queda ahí en el hormigón. Y acá tenemos los ductos de ventilación o si no, ductos de inyección, para inyectar la lechada. Acá tenemos un disco con hueco que viene también y es donde se colocan las cuñas. Se aplican las cuñas acá. Fíjense que acá tiene todas las medidas, bueno, pero este es un catálogo, digamos, donde venden, ¿no es cierto? Entonces tenemos y el diámetro de la vaina, ¿no? Este espacio de aquí, 100, B, G, F, H, E, toda esta distancia, y lo que está fijo, está aquí, aquí por ejemplo el ángulo que le dan 15 grados, ¿no? Tiene una especie de cavado ahí donde se va a hacer el anclaje. Y esto también algunas veces no es recto, ¿no? Esto tiene una inclinación. Aquí tenemos la placa. La placa es esta placa de acá. Aquí tenemos, y tiene dos huecos, que vendría a ser el hueco de entrada, ¿no? Y salida para ¿cómo se llama? Para la inyección. Entonces acá, en esta tabla, nos dan
por ejemplo, 4 torones de 0.6 pulgadas, de 0.6 pulgadas, porque el cable tiene 0.6 pulgadas de diámetro, el cable, y son 7 cables que forman un torón. Entonces aquí me está diciendo, para 4 de 0.6, esta distancia A, por ejemplo, esta distancia A tendría que ser aquí, la placa es A por A, esa distancia es de 185, esto está en milímetros, sería de 18.5 centímetros, ¿no? Para 7 torones de 0.6, entonces sería una placa de 22.5 o 225 milímetros de A, ¿no? A y A, una placa cuadrada. Bueno, me va dando ahí para los diferentes tipos. Fíjense, para 9 torones, para 12 torones. Entonces tenemos torones de 4, de 7, de 9, de 12, de 3, de 15, de 19, de 25, de 31 y de 32, de 37 torones. Eso es lo que ofrece, digamos, este catálogo de esta fábrica, ¿no? Fabrican. Y los valores, por ejemplo, aquí tenemos los valores de A, de B, de C, entonces todos los valores, todo el dimensionamiento está acá. ¿Listo? Para 4, para 7, todos los valores A, B, C, D, E, todo lo que hay acá, ¿no? Hasta el diámetro de la vaina. Fíjense, el diámetro de la vaina está aquí. Para 4 torones es 51, tendría que ser de 5 centímetros, ¿no? Porque son 51 milímetros. Para 7 sigue siendo 51. Para 9 torones ya crece la vaina de 63. Para 12 torones 75. Y así va aumentando, ¿no? Hasta llegar a los 37 torones tengo un diámetro de la vaina de 130 milímetros, equivale a 13 centímetros de diámetro. J, por ejemplo, J, la distancia J, esta de aquí, fíjense, es lo que entra, ¿no? Lo que empotra este disco donde van las cuñas, viene y empotra a la placa, entonces le deja un rebarbe, se le llama eso, a lo que entra. Ese J también, fíjense que nos van diciendo 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Bueno, para todas medio centímetro le da, ¿no? J también. Ese rebarbe de medio centímetro penetraría este disco donde tiene unos huecos y los huecos son cónicos y las cuñas también son una forma cónica, ¿no? Ahí vamos a ver. Características de los cordones de tensar, los cordones. Entonces aquí tenemos, hay de diámetro de 0,5 pulgadas, ¿no? De 0,5 pulgadas, hay de 0,6 pulgadas de diámetro, entonces. Y aquí tenemos según la norma BS, me parece que esta norma BS son las españolas, ¿no? O Beton Steel, creo que es europea. Y aquí me dice tipo de cordón normal y súper. Y aquí hay un cordón tipo ASTM, ¿no? De la ASTM A416/98. Esta es la especificación americana. La calidad del cable es de 270. El grado o calidad, el grado significa la resistencia que tiene, a la resistencia, a la fluencia que tiene el cable. 270, esto está en kilolibras por pulgada cuadrada, entonces serían 270.000 kilolibras por pulgada cuadrada su resistencia. El diámetro nominal, ahí tenemos de 12.7 milímetros el diámetro. Y tenemos la sección 98.7. Luego tenemos la masa, son gramos por metro. Tenemos la carga última o máxima de rotura, 183.7 kilonewton, ¿no?
equivaldría esto a 183.7 multiplicado por 1000 serían 183.700, ¿no? Eso, si lo multiplicamos para convertir a kilo, tendríamos que multiplicarlo por 9.807, o dividirlo, perdón, entre 9.807, y luego lo multiplicamos otra vez por 1000 para convertirlo en tonelada. Y eso tendríamos la fuerza en tonelada, ¿no? Muchas veces en kilonewton no trabajamos en toneladas, se puede convertir entonces. Y tenemos un límite elástico al 1%, entonces también me da la fuerza en el límite elástico, sería 156.000, ¿no? Para el 1%. Y tenemos la relajación de este cable, ¿no? La relajación es un estiramiento que sufre este cable sin aumentar fuerza. O sea, yo estiro un cable, le aplico una fuerza y lo mantengo con esa fuerza, y con el tiempo se va a destemplar. Y eso se llama la relajación. Él se va a destemplar, claro, no todo, ¿no? Pero algo se va a destemplar, y aquí ya me lo están dando. ¿Cuánto se va a destemplar en 1000 horas? Aquí tengo, ¿no? Lo que se va a destemplar. Me lo están dando 0,7, y de ahí yo voy 0,7 y 0,8. De eso le saco un porcentaje de este estiramiento. Entonces, a este 2.5% de este estiramiento a este de 8. Entonces tomaré el promedio para encontrar la relajación. Entonces se calcula la fuerza que pierde el tesado por relajación. Por eso es que el fabricante nos está dando la relajación que ellos han hecho seguramente en laboratorio, y le están dando la instrucción al diseñista, al que va a hacer el diseño de la viga o del puente de post-tesado. Las características mecánicas de los gatos de tesar. Aquí tenemos también los diferentes gatos y sus fuerzas. Yo se lo voy a pasar este catálogo, ¿no? Para que ustedes tengan y podamos también de repente hacer algún ejercicio con los gatos de este catálogo. Aquí tenemos un gato, ¿no? El gato de tesar. De aquí se lo ve de otra forma. Las centrales hidráulicas, sabemos que al gato hay que inyectarle una presión. O sea, al gato se le inyecta una presión y trabaja hidráulicamente ya con presiones. Y la densidad del aceite, todas esas cosas, se le aplica la presión, y a su vez se desplaza porque el aceite es incompresible, el aceite hidráulico, ¿no? Tiene poca compresión, se aplica, entonces cuando se le aplica una presión se transmite a todos los lados de manera igual, o sea, la teoría hidráulica. Aquí tenemos las características de las centrales también, ¿no? El modo cómo va la presión, la bomba, la presión máxima en bar. Un bar es la presión que tiene una altura de 76 milímetros de mercurio. Entonces, un tubo se lo pone a nivel del mar, ¿no? Con mercurio sube 76 milímetros. Y de ahí entonces ese es bar. Si lo llevamos eso a un equivalente en columna de agua, creo que da 10.33 más o menos la presión de un bar, o la presión de una atmósfera de presión también, ¿no? Entonces esas son las medidas de presión. Hay que mirar y otra vez repasar la cuestión que hemos aprendido en hidráulica 1, ¿no? Bombas de inyectado. Las bombas de inyectado son cuando se le inyecta la lechada. Bueno, también tenemos pues, una bomba, fíjense el motor ahí, ¿no? Que ejerce una presión y chupa la lechada, y por el otro lado, o sea, succiona y bombea, le bombea la lechada. Y ahí tenemos
el balde donde preparamos o le cargamos de lechada. Entonces va succionando y va bombeando a la viga ya, ¿no? A los ductos, mejor dicho, a la vaina. Ya vimos ese proceso donde primero le echan agua. No quiere decir que ya hasta ahí cortamos la inyección, ¿no? Cortamos ahí, sellamos los cables y dejamos que frague. Entonces se fragua automáticamente la lechada con los cables. No vimos en el video lanzadora de cables, pero habían habido también, ¿no?, máquinas donde entra el cable y lo va empujando y lo va metiendo. Entonces, no como lo que vimos era toda la vaina y los cables estaban metidos y lo estaban haciendo de una manera manual. En este caso hay también lanzadoras, o sea, venden esta maquinita para que uno meta los cables y va entrando por la vaina, ¿no?, de un lado al otro. Las placas activas, las placas que les decía que estas placas van y se empotran ahí a la placa y la trompeta, o sea, la tromplaca, va y empotra. Estos números de huecos son huecos cónicos, depende del torón. En este caso es un torón de varios. Fíjense, aquí tengo el tendón, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y acá tengo 6. Entonces serían 7, 13. Y acá tengo 2, 4, 6. Serían 13 más 6, serían 19. Aquí entran 19 torones. 19 torón. Y el torón tiene a su vez 7 cables cada torón. Entonces entra acá. Y en esta placa de anclaje van las cuñas, ¿no? Y las cuñas son cónicas que van, y a medida que el cable, o sea, se jala el cable, la cuña no pone resistencia. Pero el cable quiere volverse y automáticamente la cuña actúa y no deja que se vuelva el cable. Entonces, ahorita vamos a ver bien cómo funciona el gato y las cuñas. Aquí tenemos entonces, fíjense, los cordones, que le llamamos tendones también, los cordones de 0,6 pulgadas, tenemos de 4, ¿no? El espesor de la placa, de esta placa ya estamos viendo, es 50 milímetros, ¿no? Y el diámetro exterior de la placa, ya viene también, es de 110. Entonces, acá tenemos para cordones de 5, 6 y 7, de diámetro 6, o sea, cordones con 5 alambres, ¿no? Con 6 o con 7 alambres, porque vienen los alambres y lo hace así en forma de espiral, ¿no? Está formado como un espiral. Entonces hay de 5, 6 y 7 de 0,6 pulgadas de diámetro. El espesor de la placa sigue siendo la misma, fíjense. El diámetro exterior 125, ¿no? Y así va aumentando. Aquí se mantiene de 50 para hasta 7 torones. Ya para torones de 8 y 9 aumenta entonces el espesor, este espesor de acá de este disco, su espesor va aumentando. Claro, porque también es mayor la carga que recibe, ¿no? Y así para torones de 10, 11 y 12, 55, o sea, 5 centímetros y medio de espesor. Y nos va dando el diámetro exterior de la placa. O sea, este catálogo está, o sea, bien detalladito, ¿no? Bien como para que uno haga sus planos y todo, ponga las medidas. Y aquí tenemos hasta 37 torones. Entonces tenemos las dimensiones de este elemento, que vendría a ser la placa de anclaje, en realidad. Ahí está la placa de anclaje. El otro, el que va adherido al hormigón, ese es la tromplaca o la trompeta y la placa de anclaje.
y este debería ser el disco de anclaje, ¿no? Disco de anclaje, porque tiene forma circular. Ahora tenemos anclajes, estos serían los anclajes activos y pueden ser de los dos lados. Puedo yo tener bombas y a los dos lados puedo tesar también. Se llama tesado doble, de doble tesado. Pero generalmente lo hacemos lo tesamos de un solo lado, ¿no? Porque generalmente nadie tiene dos bombas de tesado, ¿no? Dos gatos de tesado. Entonces, al otro lado tenemos que ponerle, cuando vamos a tesar, ya está endurecida el hormigón, y tenemos que poner un lado muerto o pasivo, y en el otro lado tener un activo, es decir, donde va a estar el gato estirando. Bien, ahora lo que vamos a ver es el anclaje o la placa pasiva, cómo se compone el anclaje pasivo. Fíjense, puede ser así, rectangular o cuadrado, y se le hace unos orificios. Dentro de estos orificios colocamos unos cilindritos con su hueco, unos cilindros cónicos también para que no se pase, ¿no? Y dentro de esos cilindros colocamos también los anclajes para que cuando jale el cable no se deslice, sino que el cono de la cuña lo acuña y no deja que pase el cable se estira pero no pasa. Entonces esta es de esta manera. Ahorita vamos a ver, aquí está, ¿no? Y están las dimensiones A por B. Esta puede ser cuadrada, rectangular, dependiendo del número de cables. Y aquí vienen los cables anclados acá también, y vienen y forman una forma de trompeta. Aquí también se coloca una trompeta, o sea, un tubo cónico. Y acá lo empalmamos con las vainas, tiene que estar cerrado, ¿no? Y tiene que entrar con inyección de hormigón, entonces todo tiene que estar con hormigón. Aquí tenemos el ducto para la inyección. Este ducto generalmente está por aquí, por la placa, o el ducto de salida, porque por la otra placa podemos inyectar y por aquí sale. La inyección es a presión. Entonces todo este detalle del anclaje también pasivo, aquí lo tenemos con los valores, ¿ya? Y dependiendo de cuántos torones hay entonces en ese anclaje, aquí están las dimensiones A y B, que venían a ser las dimensiones de la placa, esta placa que estamos viendo acá. Y también tenemos el espesor de la placa C, tenemos esta distancia que va a ser de la trompeta B, y acá tenemos una distancia fija de 10.5 centímetros donde va a ir la placa, y acá está. Entonces aquí ya es el sello, ¿no? El sello que vamos a hacer. Aquí tendríamos el borde del bloque de la zona de compresión de la vía. Bien, este catálogo también muestra para anclaje de dos cables nomás, o sea, de dos torones. Ahí están los dos torones, fíjense, les decía que son alambres que forman en forma de espiral, ¿no? ¿Han visto ustedes los cables que hay también para jalar, eso que hay en el Alto San Pedro, para jalar, para remolcar, para tironear o para uso de tronco, o a veces en la construcción? Igualito a eso son, pero la diferencia es que no llevan, algunos llevan yute, ¿no? De estos cables que se usan para tironear, para tesar los camiones. Esto no, esto es puro alambre, puro, o sea, cada cable, el conjunto de cables, lleva 7, 3, 4 alambres de 0,6 de diámetro, 0.6 del diámetro, y forman entonces el cable. Aquí, por ejemplo, se ve un gato, ¿no? Un gato tesando un cable, ¿no? Para la tesada de un cable. Esto sería para losa, o no sé, para alguna viga en un punto de momentos negativos. Entonces estos se utilizan, estos anclajes se utilizan para construcciones de edificios y vienen ladados. Las vainas son corrugadas, también hay vainas de polietileno que se utilizan
cuando el tesado es no adherido, ¿no? Cuando el tesado es adherido, ya es cuando se le inyecta la lechada y se adhiere al hormigón entonces. También nos dan los diámetros para el número de torones, 4, 5, 6, 7 torones, vaina de 51 milímetros. Para 5 y 9 de 63 nos va dando los diámetros de las vainas. Los respiradores, o sea, respiradores se utilizan cuando son no adheridos, o sea, tiene aire, no es adherido, entonces le dejan un respirador. Y ese respirador aquí lo sueldan, ¿no? Y se ve ahí el diámetro y la soldadura. Aquí, esta se ve en la tromplaca, la trompeta soldada a la placa. Y aquí, fíjense, se ve la mitad del cilindro de anclaje, que este viene y empotra acá, ¿no? Y ahí este se va a quedar acá, ¿no? Ahí vienen los conos de anclaje, esto se queda en la viga, entonces. Fíjense que se la puede fabricar, ¿no? Esta se la puede fabricar, uno la puede hacer fabricar y puede llevársela en la construcción. Y aquí están las secciones, también nos están dando las secciones de la trompeta y la placa. La placa esta es la placa, esta de aquí, esta placa de acá. Están dando las instrucciones de esta placa que se ve aquí. También tiene A, C, D y E. Entonces tiene todos los datos como para que uno la construya, la placa, o la haga acero. Ahí están las placas de acero. Ahora, los conos, el cono de anclaje, la trompeta, el diámetro superior, el diámetro inferior. Los tubos de inyección, o sea, por donde se va a inyectar, ahí está. Fíjense, también van y lo sueldan a la vaina, o a la placa, ¿no? Van y sueldan a la placa y este inyecta, se va y inyecta la vaina. Aquí tenemos un anclaje para un torón nomás. Se llama anclaje de monotorón. Mono porque es uno, ¿no? Un solo torón. Y tenemos una vaina que es de polietileno. Aquí hay un detalle. Siempre lleva este espiral, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comprimimos nosotros sabemos que aumenta la tensión cuando hay espiral. Por eso que se le pone el espiral para que aumente la capacidad de tensión en el hormigón ahí. Se ha comprobado en laboratorio, ¿no? Que tienen mayor eficiencia las columnas que son sunchadas. Entonces es un suncho. Aquí está el detalle de un anclaje de un torón nada más. Ahí sería la trompeta, la placa de anclaje. Entonces ahí nos está mostrando. Los tubos de respiradero no son más que unos tubitos ahí que se sueldan a la vaina y respiran, ¿no? Cuando no son adheridos. Aquí tenemos también tubos para inyección. Los tubos para inyección son de goma, también para inyectar lechada. Y aquí viene el cuña o clavado. El clavado vendría a ser las cuñas, ¿no es cierto? Son cónicas, como le decía, son cónicas. Tienen también su dato. Y también cuando en el tesado, cuando se deja de aplicar la fuerza, el cable trata de volver a su lugar y las cuñas entonces comienzan a cerrarse, ¿no? Comienza y lo cierra y no lo deja que el cable vuelva a su lugar. Pero en ese momento en que una vez se ha tesado, se suelta el cable, aunque el gato empuja las cuñas, fíjense que el gato va jalando y a su vez va apretando las cuñas. Pero el cable en realidad no ha vuelto, el cable está estirando o el gato lo está estirando.
llegamos a la presión necesaria y al alargamiento necesario del cable que lo hemos calculado, entonces ya paramos la presión del gato y en ese momento estas cuñas actúan más, ya el cable trata de volverse porque ya el gato dejó de hacer acción y hay un pequeño hundimiento del anclaje. Entonces eso también es una pérdida. O sea, por ese pequeño hundimiento que hay, que los fabricantes nos van a dar ese dato, porque ellos hacen pruebas, todos venden, pero nos dicen, no, estos anclajes tienen un hundimiento de tantos milímetros. Entonces, hay anclajes de 6, de 3, 4 milímetros de hundimiento. Esos hundimientos, si nosotros calculamos, es una fuerza que se pierde. Entonces calculamos esa fuerza para ese hundimiento y el cable ha perdido tanto de presión. Entonces por eso es que son pérdidas. Esas pérdidas se van sumando y luego a la tensión final o a la fuerza de tesado inicial, mejor dicho, le restamos toda esa fuerza que son las pérdidas y voy a tener la fuerza de tesado final. La fuerza de tesado final es la que suponemos que ya tiene el cable y va a perdurar en el tiempo con esa fuerza. Aunque también prevemos la fuerza de relajación del acero que les hablaba. El acero se relaja y va a perder fuerza también porque se relaja. Es como si pierde fuerza por esa, se destiembla. Es como si como si se alargara, pero sin aplicar fuerza. Entonces pierde también fuerza. Ya hemos dicho que pierde en primer lugar por razones del hormigón, pierde el acortamiento elástico del hormigón, que debido a la fuerza se comporta como un cuerpo elástico. Después tenemos la contracción del hormigón, un fenómeno que dura a través del tiempo, también lo podemos calcular. Tenemos la fluencia del hormigón, que se deforma debido a una carga constante que ahí lo está comprimiendo, también sufre una deformación. Entonces esa es la fluencia del hormigón. Después tenemos la relajación del acero. Después tenemos el hundimiento de anclaje, de las cuñas de anclaje, pérdida por hundimiento de anclaje. Y después tenemos también pérdida por la fricción entre el cable y la vaina. Hay una fricción porque vamos aplicando fuerza y hay una fricción entonces que deja que la fuerza se transmita directamente. Entonces, todas esas pérdidas calculamos, encontramos el valor de esas pérdidas y entonces podemos encontrar también el valor del tesado final y del tesado inicial. La fuerza de tesado inicial es la que vamos a estar ahí con el gato comprobando el alargamiento y todo, dependiendo del número de trones, vamos a calcular que estemos dándole la fuerza de diseño o la fuerza del cálculo que hemos hecho. Entonces ahí vemos la cuña, sus partes son cónicas, de cómo se forman. Hay cuñas que tienen 3 elementos, hay cuñas que tienen 2. Se forman de 2 y hay otras que se forman de 3 elementos. En este caso esta es de 2 elementos. En la parte pasiva les decía que hay que introducirle un tubito que tiene un agujero cónico, que es donde van a ir las cuñas del anclaje pasivo. ¿No? Aquí, por ejemplo, se ve un anclaje pasivo. Ahí está el cilindrito hueco. Y aquí están las cuñas, entonces estas cuñas se empujan y se lo colocan como el hueco del tubito, del tubo ese que se le pone, es cónico, entonces ahí van las cuñas, y aquí se ve eso se llama la placa de clavado, se le llama a esta aquí. Esta placa de clavado está en el gato, ¿no? Está en el gato. Entonces esta viene y empuja a las cuñas están acá. Viene la presión
y la empuja las cuñas. A la vez que estira el gato, también va metiendo las cuñas. Ahí está, vamos a ver acá. Placa de arrastre, esta es la que se queda ya nomás, ¿no? Se queda ahí. La otra era placa de empuje, o como se llamaba, placa de clavado. Esta es la que se queda, entonces fíjense aquí, por ejemplo, tenemos una placa de 6, o sea, 3, 6, 8 y una 9, de 9 torones. Esta es la que va atrás del gato. Esta placa que va atrás del gato también lleva un anclaje acá, ¿no? Donde empuja esto y ella va jalando. Y por dentro va empujando el líquido hidráulico. Bueno, esta es la placa de apoyo. Estos son los torones, ¿no? Fíjense que hay unos torones más chicos y hay que hacer unos torones más grandes. La lechada, ya saben que es un mortero, o mejor dicho, un cemento especial, es una mezcla, un mortero especial. Vienen en saco, hay saco de 10 kilos, creo que vienen saco de 10 kilos, pero ahí ya viene la dosificación, cuánto hay que echarle de agua, todas esas cosas. Se hace un ensayo también. Un alumno hizo su monografía de esto. Interesante cómo se lo trabaja, cuál es su dosificación, ¿no? Y cómo se hacen las pruebas y qué resistencia le dieron su probeta. Interesante, bien. Trabajito sencillo pero bonito, o sea, tipo de grasa que hay que echarle a las vainas, ¿no? También algunas veces hay que, en vez de meterle a los que no tienen adherencia, en vez de dejarlos así vacío, se le mete espuma para que selle, para que no entre humedad. Se le mete poliuretano, ¿no? Poliuretano viene en spray y uno le mete esa espuma y esa lo sella. También se utiliza esa misma espuma, se utiliza cuando uno hace techo y no quiere, digamos, que se entre el agua, entonces le echa esa espuma en vez de echarle mezcla. Y después esa espuma se la pinta y queda ahí y no deja entrar ni bicho ni agua. Bueno, después viene el procedimiento ya de instalación, ¿no? Está comentando acá. Esto es para una losa, fíjense que una losa para edificio, este es un anclaje para puente, anclaje pasivo para puente. Aquí está un gato que va tesando torón por torón, esto solamente debe ser para losa. Aquí vemos los torones, ¿no? y el anclaje pasivo. Aquí vemos cómo van los torones, fíjense, cómo entran los torones ahí a la vaina. Una placa de anclaje. Ya está colocada ahí, están colocando, fíjense los torones y tal, los huecos y tienen que meter las cuñas, ¿no? Aquí ya está con cuñas, fíjense. Ya está con cuñas metido. Aquí está el gato. Aquí está la placa del gato, ¿no? Esta es la que va empujando a la placa de anclaje, empuja para que vayan las cuñas metiéndose. Ahí está un gato. El gato depende de la potencia del gato, depende de cuánto de fuerza le vamos a dar también, porque hay gatos de diferentes capacidades, ¿no?
de la parte de atrás del gato. Aquí se está sacando las cuñas, ¿no? De la parte de atrás del gato. Aquí está el gato, ¿no? De la parte de atrás del gato, ¿no? De la parte de atrás del gato. Aquí tenemos el gato, aquí tenemos el manómetro. Este manómetro me va a medir la presión en el líquido, en el aceite hidráulico que va a haber acá. Entonces el aceite hidráulico nos va a dar para calcular la fuerza. Nosotros tenemos un cilindro adentro del gato que tiene un área que nos lo va a dar el fabricante. Entonces la presión, mido la presión y multiplico esa presión multiplicado por el área, me va a dar la fuerza de pesado, ¿no? Me da la fuerza y ahí está la presión y el alargamiento. Entonces voy a tener la tensión. La fuerza dividido entre el área me da la tensión, ¿no es cierto? Y voy a tener el alargamiento. También la tensión es igual al alargamiento dividido entre el módulo elástico, también me va a dar la tensión. Aquí tenemos una figura bien del gato, ¿no? El gato va a ir acá. Fíjense, aquí está la trompeta o tromplaca. Aquí están los cables. Viene y las cuñas, están listas las cuñas ahí. Entonces esta de aquí viene y aprieta. Esta es la placa que aprieta. Bien, esta placa no se queda, simplemente se lo utiliza para que el gato se apoye ahí. El gato al hacer fuerza va a empujar eso y va jalando este cilindro de aquí, va a salir. Este cilindro de aquí por el empuje hidráulico va a salir, o sea, va a estirar los cables. Aquí vamos a ver ya cuando está estirado los cables. Aquí, por ejemplo, ya se ha... No, todavía no he estirado, ¿no? Aquí está colocando, lo coloca en la posición correcta, ya una vez está ahí, ya apoya el gato. Ahora se le aplica la fuerza, ya la tensión. Y fíjense cómo este cilindro de aquí, se desplaza. Se desplaza, entonces. Y aquí tenemos ya desplazado, ¿no? O sea, si llega a su punto tope sería hasta ahí, ya no se mueve más el gato. Por más que le meta más presión, ya no se mueve el gato. Entonces, esa es la deformación máxima que puede darle este gato. Y esto tan estirado. Fíjense que esta placa está empuja a las cuñas, a que estas cuñas queden bien apretadas con el cable y no lo dejen que el cable se vuelva a su lugar. ¿Listo? Bueno, tiene su procedimiento, cómo sacar esta placa, no se deja. Entonces, esta es de una forma. Hay otros que tienen su anclaje acá atrás y de aquí atrás se sacan las cuñas y se libera el gato. Tiene otra forma, ¿no? Y aquí está el gato liberándose y esta de aquí sale, este elemento solamente es para apretar. Entonces acá se liberan sus cuñas, sale el gato y queda el cable ahí. Y aquí es donde se corta ya, ¿no? Se le recorta los cables. Quedan ya por supuesto la cuña ya se le ha ejercido presión a las cuñas, pero aún así tienen algo de pérdida. Hundimiento de anclaje se llama, pérdida por hundimiento de anclaje. Aquí nos está indicando, por ejemplo, que no hay que anclar de una sola vez, darle. Se va haciendo por parte. Primer escalón dice 0% de carga, no hay. El punto de inicio, 50 bar, digamos, un punto de inicio. Bueno, el segundo escalón es 33% de la carga, se le aplica y se mide. Luego se aplica otra vez, otro 33, ya estamos 66%. Se mide, ¿no? Y
Y luego otra vez, y aquí fíjense que cuando se aplica el 66%, mide y se hace una pausa. O sea, no se sigue, se lo deja ahí que vaya reaccionando el cable. ¿No? Es porque al estirarse él se va reaccionando, sus partículas van reacomodándose, se descansa y luego otra vez se vuelve y ya se le da el último escalón, se le estira la última hasta llegar al 100% ya de la carga que está calculada, ¿no? Que uno ha calculado. Y luego se libera la cuña del gato y el cable quiere ya volver a su lugar y es ahí donde hay, como decía, esa pérdida, pero y ahí también ya se ancla. Ese es el clavado, digamos. Ok. Se ve midiendo la deformación, ¿no? Del gato. Aquí hay uno de un tendón nomás, una viga, parece que una viga chica, nomás una viga cuadrada. Aquí nos está indicando la inyección, ¿no? Pero no, este tiene un tubo especial por donde se inyecta, ¿no? Puede ser que sea un tubo de inyección, por ahí se inyecta, pero a presión. Bueno, este catálogo se lo voy a pasar, entonces me pareció interesante, porque aquí en estos apuntes que tengo está todo teórico, mejor lo hemos visto, y se lo paso el catálogo para que ustedes lo miren, lo repasen, lo lean con más calma. Muy bien. Torones, vaina, ¿no? Todo hemos visto ahí en ese catálogo. Bien, vamos a hacer una introducción al capítulo número 2 ya. Hemos visto un poco en generalidad, ¿no? De todo un poco. Ahora vamos a ver los tipos de acero, tipo de hormigones. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver hasta donde he preparado. Calidad del acero, entonces, que tenemos que utilizar en pretensado. Por supuesto, no es el mismo acero que utilizamos en hormigón armado. Este es un acero de alta resistencia, ¿listo? Con el objeto de obtener el valor P final, o sea, la fuerza final, P sub F es la fuerza de pesado final, ¿ya? Al final de cuando la obra ya entró en funcionamiento, se lo llama así P sub F. En la fuerza de pretensado final, que es igual a N por P, donde N aproximadamente es 80%, ¿no? Vale 80% por P, en postesado, aproximadamente no quiere decir que siempre sea 0,80, porque hemos visto que varía entre 0,75 y 0,80, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos. Entonces, M es el coeficiente de pérdida, P es la fuerza de pretensado inicial, entonces el P sub F es la fuerza de pretensado final. Ahora, ¿por qué se habla de fuerza de pretensado inicial y final? Precisamente porque hay pérdida. Va perdiendo la fuerza, el cable tesado en sí va perdiendo esa fuerza, va perdiendo por los factores que hay factores que son directos, como por ejemplo, el acortamiento elástico del hormigón, que cumple la ley de Hooke, ¿no es cierto? También tenemos la fricción en la vaina, al estirarse hay una fricción en la vaina que también para vencer esa fricción necesito una carga adicional. Entonces ahí pérdida por fricción. Después vienen las pérdidas diferidas, esas son pérdidas directas, ¿no? Hundimiento de anclaje, fricción, son pérdidas, y el acortamiento elástico son pérdidas directas. Y las diferidas, pérdidas diferidas, quiere decir que se presentan a través del tiempo, son diferidas, son las pérdidas por la contracción, debido a la contracción pierde longitud en la viga, y ese milímetro que pierde también hace que pierda la fuerza de pretensado, ¿no? También por la fluencia del hormigón, la relajación del acero, no son diferidas a través del tiempo. ¿Qué otra pérdida más?
¿no? Son 4 pérdidas diferidas y 3 pérdidas directas. Entonces, esas son las que tenemos que estudiarlas una por una, tratar de evaluar lo más, o sea, lo más exacto posible, pero no se puede, sabemos que todo es aproximado, pero tratar de hacer bien el cálculo, porque si esas pérdidas, si las subevaluamos, la fuerza final entonces me sale pequeña, y al tesar, entonces esas vías se van a deformar, se van a traccionar y puede ser que haya fisura. Y por otro lado, si la super evaluamos, que la subevaluamos y la otra la super evaluamos, o sea, evaluamos muchas pérdidas, la fuerza de tesado inicial va a ser muy, muy grande, y puede ser también que me fisure la parte superior de la viga, donde va a ser comprimida por las cargas, ¿no? Y en ese caso yo tendría que utilizar ya armadura de hormigón, y en ese caso ya el hormigón pretensado se llama hormigón parcialmente tesado o pretensado. ¿Listo? Porque ya estamos haciendo trabajar armaduras pasivas con armaduras activas. Entonces, todo eso no es que esté mal, o eso se puede utilizar. El hormigón parcialmente pretensado se puede calcular. ¿Listo? Tipo de acero. ¿Cuáles son los aceros que vamos a utilizar? En primer lugar, el acero es un acero especial con un 0.8% de carbono. Ustedes saben que las fibras de carbono son más resistentes que las fibras de acero. Entonces, este acero tiene un 8% de carbono, ¿no? Es estirado en frío, trefilado y calentado por poco tiempo a 400 grados centígrados. Trefilado es darle la forma, ¿no? Por estiramiento, eso, ¿no? Y además lo calientan por poco tiempo, también tiene su porqué en química, eso, ¿no? De que lo calientan, igual que las espadas de los samuráis, pues, ¿no? Uno dice, sí, pero el acero caliente pierde resistencia, ¿no? Entonces tiene todo su proceso y adquiere mayor resistencia, entonces. El proceso ese de trefilado y calentado, el más común dice que es el Cold Draw Stress Relief. Ese es el más utilizado. Bueno, he buscado en internet y hay varios, no solamente ese, no hay varios. Deben cumplir las especificaciones ASTM o cualquier otra especificación que tienen que cumplirse. Tenemos en la ASHTO tenemos ASTM A421. Estas son alambres, ¿no? Tenemos alambre de grado 250. Los alambres, en este caso es el hilo nomás, ¿no? El hilo tiene grado 250 y ese hilo, digamos, eso que vienen de 0,6 pulgadas y vienen hasta de 0,7 pulgadas. De ahí tenemos ASTM de A416, son torones grado 250 y grado 270. Tenemos ASTM A322, son barras, estas ya son barras lisas, ¿no? Tenemos ahí grado 145 y 160. A421, etcétera, las otras nominaciones que hemos visto, es la designación de la norma. O sea, la norma le dice, esa designación no significa nada de resistencia a esto. O sea, de esto que hemos visto acá, este A no significa, es una designación de la norma. Ahora, lo que significa su resistencia es cuando lleva este grado 250. Esto vamos a ver cuál es, ¿no? El grado significa la resistencia nominal de rotura en kips. Kip es kilo libra por pulgada cuadrada. También se lo escribe kips, K-I-S, ¿no? Kilo libra inch square, o sea, kilo libra por pulgada al cuadrado. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa alambre
de diámetro 7 milímetros, ¿no? 7 milímetros. 7 milímetros, veamos a ver cuánta. Habíamos dicho que 0.6 pulgadas, ¿no? Por 25.4. Bueno, eso me da 15.26. Este alambre es más. Alambre de 7 milímetros. 7 dividido entre 25.4. Entonces sería de 0.27 pulgadas. El diámetro, ¿no? En pulgadas. Este es el que se utiliza, es alambre de 7 milímetros. Grado 235. Si lo multiplico eso por 0.07, voy a tener aquí 16.450 kilos por centímetro cuadrado. Multipliquemos, a ver, 235 por 1000 primero y por 0.0704. 16.000, entonces no es por 704, por 703. 16.000 tampoco. Entonces no utiliza directamente 0.07. Sí, eso es. Utiliza el factor de transformación de 0.07 nada más. Da 16.450 kilos por centímetro cuadrado. Este alambre tiene un área, el área del acero es de 0.385 centímetros cuadrados, sacándole el área de este diámetro. Este alambre tiene una capacidad aproximada de 70 sobre 12 toneladas, ¿no? Aquí, mejor dicho, para 12, es un torón de 12 cables, de 12 cables, ¿no? El torón de 12 cables tiene esa capacidad. Y aquí tenemos los torones grado 250. Su resistencia de grado 250 significa que tiene 17.500 kilos por centímetro cuadrado. Tiene una capacidad de 210, ¿no? Por 12 torones, 210 toneladas. Entonces, esa sería la capacidad. Aquí tengo torones de 250, de 270, perdón. Su resistencia es 18.900 kilos por centímetro cuadrado y tiene una capacidad de 230 toneladas por 12 torones. Acá tenemos una tabla que es la tabla de la Ashton. Aquí tenemos los cables, las barras. Entonces aquí me está dando la capacidad de las características de los cables. Me da en megapascal, ¿no? Esto, grado 250. Aquí tengo el diámetro. Estos diámetros de estos cables varían de 6.35 milímetros a 15.24. O sea, hay cables de diferentes diámetros entonces. La resistencia de este grado 250, 1725. Fíjense que aquí en megapascal, si lo multiplico por 10 aproximadamente, voy a tener en kilos por centímetro cuadrado, sería 17.250. Hay una variación porque utiliza otro coeficiente de transformación acá, ¿ya? Esta es la tensión de rotura, se le llama FPU, y acá tengo la tensión de fluencia FPY, se la denomina, y es el 80% de esta tensión de tracción de rotura, ¿no? Y 85% y dice 90% para cables de baja relajación. Estos cables de baja relajación casi no son muy utilizados, ¿no? Siempre tenemos los cables de relajación normal. Entonces esta sería para encontrar la tensión de fluencia. Y con este calculamos la capacidad de los torones o de los cables. Bien, vamos a ir uniendo entonces estos apuntes que son un poco antiguos con estos que ya son las normas
y vamos a ir viendo si es que hay que hacer alguna actualización. Bien, hasta aquí tenemos, jóvenes, hemos avanzado hasta aquí. Vamos a seguir avanzando y hablando en la próxima clase de acero y de hormigón. Una vez dominemos esto, ya entramos a la parte de fórmula ya, ¿no? De dimensionamiento, cómo encontramos la fuerza de pesado, etcétera. Cómo trabajamos la carga viva, la carga muerta y cómo diseñamos nuestra viga. Entonces, poco a poco vamos avanzando. Cualquier cosa que necesiten, me avisan. Les pasé el libro, les pasé esto, les pasó también la diapositiva esta. Creo que me faltan algunas, ¿no? Pero los videos también, no sé si es que les falta, les voy a ir pasando para que ustedes no lo dejen y estudien a lo último, sino que vayan estudiándolo. Cuando entremos a los ejercicios, ustedes sepan qué es lo que se está haciendo. Muy bien, jóvenes, entonces hoy día vamos a dejarlo acá.